No es mi biblioteca, no. Es la biblioteca de la Iglesia Reformada de Maipú. Gloria al Señor. Den un aplauso, Señor, no sé si se goza, no sé si se lo explico. ¿Por qué tenemos esos libros? ¿De dónde salió el dinero para comprar eso? Me anotaron algunas cositas, así que voy a recordar punto por punto. Esos libros los pudimos comprar con una ofrenda, una donación que hizo un misionero, que no lo conocemos, no sabemos quién es. Simplemente él dijo, este dinero es para el pastor de la iglesia, para que compren e inviertan en una biblioteca. Y díganle que el Señor se lo envía, que el Señor Jesucristo se lo envía para libros para esa iglesia, para sus hermanos. Y ahí está. Ahí está, hermano. Es más, tengo aquí la copia de la instrucción del correo. Dice, misionero anónimo que supo del trabajo de la IRM y el cambio que estaba provocando la predicación del Evangelio en las vidas de las personas que asisten a la iglesia. Donó el dinero mandado a decir que los ministros de Dios, que Cristo mismo le enviaba esta donación para que pudiésemos seguir enseñando y ministrando a más personas con el Evangelio. Hay gente que está pendiente de su trabajo, hermano. Y si estamos haciendo esto de predicar el Evangelio, ser fiel a la Escritura, no es un trabajo solamente del pastor, es un trabajo de toda la iglesia. Por eso necesitamos prepararnos, por eso usted necesita estudiar, por eso necesita venir a las clases de teología los días viernes. Amén. Necesita estar en el catecismo, necesita estar en la escuela dominical de adultos, necesita estar en la oración. Necesitamos recursos espirituales. Tú necesitas recursos espirituales para poder ministrar, para poder enseñar, para poder servir a otras personas. Es una urgencia de la iglesia. Basta ya con el tiempo del egoísmo. Dios nos manda a donarnos, a entregar lo que el Señor nos ha dado. Y miren el respaldo del Señor. ¿Quién va a administrar esta biblioteca? Esta biblioteca está en manos del Ministerio de Jóvenes y la va a administrar Javier. ¿Dónde está Javier? El hermano Javier Tolraz. Pasa para acá, por favor, Javier. La hermana Yanira. Ay, tengo que pasar. No. Pase, por favor, Yanira. Ahí, pónganse ahí. Para las fotos, sí. Bien, las inscripciones van a tener un costo de 2.000 pesos por persona para acceder a los libros de la biblioteca. Hay algunos libros que obviamente ustedes se van a llevar a sus casas, por ejemplo, estos textos chiquititos, pero estos que están acá, por ejemplo, como la institución de la religión cristiana, que está en un idioma actual, esto va a ser de consulta para estar acá en la iglesia. ¿Se entiende, cierto? Esto va a ser de consulta para la iglesia, para los que les gusta leer, y los que no, bueno, también nos pueden aportar con algo para la biblioteca. Entonces, los libros menores se los pueden llevar a sus casas. Toda la información correspondiente a eso lo va a entregar el hermano Javier. ¿A quienes deben cancelarle ustedes? La inscripción y la mensualidad es a Yanira, a nuestra hermana Yanira. Quiero invitar también a todos los hermanos, si tienen el deseo también de donar libros, háganlo. Y nos pasó una cosa muy linda cuando fuimos a comprar estos libros con Danilo. ¿Nos dieron cuánto, Danilo? 35% de descuento. 35% de descuento. Y la iglesia quedó inscrita en la librería como biblioteca. Así que en todas las compras de libros siempre vamos a tener 35% de descuento. Entonces el Señor está bendiciendo esto porque quiere que usted lea. Amén. Quiere que usted aprenda. Amén. Que estudie. Que no tengamos la fe del carbonero. ¿Qué creía el carbonero? ¿En qué cree usted? En lo que cree mi iglesia. ¿En qué cree su iglesia? En lo que creo yo. No tenga esa fe. Eduque su fe, alimente su fe, dele contenido a su fe. Algunos avisos. Entonces, los que quieran tener mayor información respecto del programa de biblioteca, cuántos días pueden tener el libro en sus casas, cuánto va a ser la mensualidad, lo conversan con Javier y con Yanira. Muchas gracias. Amén. Algunos avisos. El próximo sábado 27 de abril no hay culto de jóvenes. Se va a hacer una completada.
Es en la casa de Una completada en la casa de Danilo. Danilo. Y el próximo domingo 28 de abril, los jóvenes van a tener el primer almuerzo de CCC. No es CCCU, no, CCC. ¿Qué es CCC? CCC es Cosmovisión, Cultura y Cristianismo. CCC, no CCU, no se confunde. CCC, Cosmovisión, Cultura y Cristianismo. Entonces, el domingo 28, los jóvenes y todos los jóvenes que también estén interesados en participar en ese almuerzo, se pueden quedar. Van a tener un almuerzo con el pastor y vamos a tener una tarde bien amena de charla, de enseñanza, de oración. Esta actividad se va a realizar una vez al mes. Los últimos domingos de cada mes se va a realizar esta actividad. Le pido por favor a los diáconos que puedan ponerse de acuerdo con los jóvenes que necesitan, porque como ustedes saben, ellos no saben cocinar, entonces necesitan gente experta para que no pasemos bochorno ese día. ¿Ya? Se ponen de acuerdo con ellos. También la serie juvenil bíblica El Evangelio de Juan continúa el sábado 4 de mayo a las 6 de la tarde. ¿Ya? Oren también por ellos. Amén. Las oraciones los días miércoles. Amén. Y ahora tengo el gusto de recomendar un libro. ¿De cuál? De la biblioteca. De esta biblioteca, su biblioteca. Quiero recomendar el siguiente libro. Es La Ley de la Libertad Perfecta, del pastor y teólogo Michael Horton. Es un estudio sobre los 10 mandamientos. Y lo maravilloso de este libro es que cada mandamiento tiene su punto final en Cristo. Cómo Cristo cumplió cada uno de esos mandamientos. Es muy cristológico, muy pastoral, pero también muy profundo. Este es el libro que recomiendo. La Ley de la Libertad Perfecta. Encuéntrelo en su biblioteca de la Iglesia Reformada. Ahí está. Hay otros textos. Tenemos algunos títulos que también los compramos pensando en los ancianos de la iglesia. Manual ministerial. Amén. Para ancianos gobernantes. ¿Ah? Anóteme al tiro, entonces. Tenemos otros también para los jóvenes y yo creo que con este vamos a estar estudiando en todos los almuerzos de Cosmovisión. Se llama La Cosmovisión del Reino, de Darrell Miller. Tenemos 3 volúmenes. Tenemos 2, más tengo uno en la casa. 3 volúmenes tenemos para estudiar. Y los demás, si a usted le interesa, por ejemplo, libros sobre teología pastoral o consejería, recomiendo también un llamamiento a la renovación espiritual. Para los diáconos que pueden interesarse en la oración, un muy buen libro. Y quienes desean estudiar algo más profundo de la teología sistemática o entenderse de acuerdo a la institución de la religión cristiana, puede venir en la semana y solicitar este libro. Lo bueno es que está escrito en un español actual, así que, clarito. Y este está escrito en el español de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Es como leer la Biblia en 1909. Pero se pueden complementar. Bien, hermanos, damos gracias al Señor por todas estas bendiciones, por el testimonio de amor que el Señor nos ha dado para nosotros. Vamos a abrir la Escritura en el libro de Génesis. ¿Qué capítulo? Génesis 2. Ya avanzamos, ya. Casi un mes para solo un capítulo. Vamos a hablar hoy día respecto de el reposo y el pacto de obras. ¿Ya? Vamos a hablar del reposo y el pacto de obras. Vamos a leer entonces Génesis capítulo 2, desde el verso 1 al verso 17. Dice así: Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida,
y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Oramos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú has dado un testimonio claro para tu pueblo. Y todo lo que nosotros necesitamos para edificar nuestras vidas, tocante a nuestra salvación, tocante a nuestro destino, tocante a nuestras obras, Señor, para glorificarte a ti, está en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que venza, Señor, en nuestro corazón la incredulidad y toda resistencia, Señor, hacia tu palabra. Que tu Espíritu Santo transforme nuestros corazones, incline nuestros corazones a escuchar tu palabra, Señor. De manera, Señor, que tu nombre sea glorificado en todas nuestras obras. De manera, Señor, que nuestras vidas sean edificadas y enriquecidas, Señor, por medio de la predicación de tu palabra. Bendice a tu pueblo que le escuche en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Haciendo un breve resumen del capítulo 1, ¿qué nos encontramos con el primer capítulo de Génesis? Nos encontramos con el relato majestuoso del Dios creador del universo, el Dios que creó los cielos y la tierra. Y entendemos esa frase, ¿qué significaba para un hebreo? Cuando ellos decían, creo en Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué significaba? Que Dios era el creador de tanto lo visible como lo invisible. Que todo el origen de todas las cosas visibles como invisibles estaban en Dios. Esa era su cosmovisión primaria. Creo en Dios Todopoderoso, creo en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Y en el capítulo 1 nos encontramos con que Dios ha ordenado, ha traído orden, ha traído reposo y ha llenado todo. ¿Cómo estaba la tierra en un principio? Desordenada y vacía. Dios llama al orden y una vez de llamar al orden, también llama a que la tierra sea plena y fecunda. Luego de eso, saltamos al capítulo 2. Muchos han dicho que este capítulo es como un relato paralelo o un relato distinto, que no hay correspondencia entre el primer capítulo y el segundo capítulo. Bueno, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque el primer capítulo nos está hablando de las obras poderosas de Dios. Nos da testimonio de un Dios trascendente, de un Dios soberano, del creador, diseñador del universo. Pero en el capítulo 2 nos está dando testimonio o se está revelando como el Dios que tiene comunión o intimidad con sus criaturas. ¿Cómo lo sabemos eso? No es porque estoy inventando. Si no me cree, créale a la Biblia. Vamos por favor a Génesis 1:1 y vamos a ver la distinción. Dice, en el principio creó, en el principio creó Dios. Vayan por favor al capítulo 2, verso 4. ¿Qué dice? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que... ¿Notan la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. En hebreo es, en el principio creó Elohim. Pero acá, en el 2:4, ¿qué está diciendo? Jehová Dios. ¿Qué significa que esté el nombre ahí? Jehová Dios. ¿Tiene alguna relevancia? ¿O es un dato? ¿O da lo mismo? Es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque Dios se está revelando como el Señor del pacto. ¿Recuerdan con qué nombre se presenta Dios a Moisés? Señor, la gente me van a preguntar quién eres tú y qué les voy a decir. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy el que soy, el nombre del pacto. Por lo tanto, la intención del capítulo 2, ¿cuál sería?
¿Mostrarnos al Dios creador o mostrarnos al Dios que ya estaba teniendo una relación de pacto? La semana pasada hablábamos de Génesis 1, 27 en adelante y comentamos un poquito acerca del contexto donde el hombre fue creado. Y nos dábamos cuenta que el hombre fue creado en un contexto de bondad, que la bondad de Dios lo rodeaba. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y cuando crea al hombre dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Está rodeado por un contexto de bondad. Pero en el capítulo 2 estamos viendo que el hombre está rodeado no solamente por un contexto de bondad, no solamente la bondad de Dios lo rodea, no está solamente en un marco de bondad, sino también que hay una relación profunda, estrecha, cercana con Dios. Por algo se está revelando y por algo está mostrando Moisés acá. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Me gustaría llamar su atención a algunos puntos sobre este capítulo. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Por causa de qué Dios reposa en el séptimo día? Porque estaba cansado, ¿cierto? Porque nuestro Dios es un viejito que se cansa, se fatiga. No, no estaba cansado. ¿Qué nos enseña el Salmo 121? Jehová que no se cansará, no se fatigará el que te guarda. Por lo tanto, Dios no se cansa. Por lo tanto, ¿por qué está este día de reposo? ¿O para quién fue creado el día de reposo? Jesús dijo que el día de reposo fue creado para el hombre, como una señal, como una invitación de que el hombre va a encontrar reposo y participar del reposo y del descanso de Dios. ¿Por qué Dios reposa? ¿Por qué Dios descansa? Es porque ha terminado su obra. Entonces podemos decir que la creación del hombre no es el punto máximo, cúlmine de la creación. ¿Cuál sería? El reposo. Ese es el reposo. El hombre fue creado en el sexto día y fue creado para disfrutar del séptimo día, para disfrutar de ese reposo. Por lo tanto, lo que encontramos en el versículo 3 dice, bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Está también dentro de un marco de bendición y obligación. Si se fijan, dice que Dios lo bendijo y además, ¿qué hizo con ese día? Lo santificó. ¿Qué significa eso? Que Dios lo bendice y además lo santifica. Está declarando que es algo pleno. Esa palabra, que Dios lo bendijo, está declarando que es algo pleno. Es algo pleno. Pero también, ¿qué significa que lo santificó? Que lo ha apartado, que lo ha señalado. Hay una distinción especial para ese día. ¿Por qué celebramos el día de reposo? Porque hay que ir a la iglesia. ¿Por qué celebramos el día de reposo? ¿Qué significa para nosotros el día de reposo? Sí, el día del Señor, pero ¿qué significa para nosotros? Que Cristo ha consumado su obra, que Cristo ha resucitado, que Cristo ha consumado su obra. ¿Y qué venimos a hacer nosotros el día domingo a la iglesia? Venimos a celebrar una obra que terminada, una obra consumada, y ese es nuestro descanso, y ese es nuestro reposo. Mantengan eso en mente porque nos vamos a dar un par de vueltas en eso. Verso 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, ¿este capítulo 2 es un relato que está en contra del capítulo 1? No, hay plena concordancia, hay plena correspondencia. Muchos decían que este capítulo 2 era un relato que no tenía nada que ver con el capítulo 1. ¿Por qué? Porque está llamando acerca de los orígenes de los cielos y la tierra, el verso 4. Pero fíjense que en Génesis, esta palabra, este era el origen, está hablando de cómo fue en el principio. Y aquí está hablando acerca del origen, no de la creación, sino de la relación primaria de Dios con el hombre.
Se repite exactamente lo mismo en Génesis capítulo 5, verso 1. Vamos por favor. Génesis 5:1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Por lo tanto, siempre cuando se usa esa palabra, este era el origen, o este es el libro de las generaciones, se usa la palabra toledot en hebreo, que está hablando de un relato particular con aquello que se está relatando. Dice entonces Moisés: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y el marco de esta creación, el marco donde el hombre es instaurado, es un marco de bendiciones, es un marco de plenitud. ¿Cómo lo sabemos? Hay plenitud de los frutos de la tierra, hay plenitud de árboles, hay plenitud de animales, y además se relata que hay un río que está regando, ¿qué cosa? Todo el huerto. El hombre fue creado fuera del huerto y puesto en el huerto. ¿Para qué? ¿Qué dice el verso 15? Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y ¿qué hizo? Lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase, lo cuidase, lo cultivara. Ejerciera lo que aprendimos el domingo pasado. ¿Qué cosa? El mandato cultural o el mandato de dominio sobre la creación, sobre todas las obras de Dios. ¿Como quién? Como un representante de Dios. ¿Por qué parte todo desde un huerto? Porque desde allí el hombre va a llenar la tierra. ¿Se recuerdan el mandato que Dios le da claro a Adán y a Eva? Multiplíquense y fructifíquense, llenen la tierra. Por lo tanto, los que les gusta el tema de la agenda gay, con este versículo, ¿qué pasa? O cambiamos la Biblia o nos ponemos a predicar tonteras. Tropiezan. Y esto es serio, hermano. Porque ahora hay una propuesta para cambiar la forma de llamar familias en las escuelas básicas. Estas personas están proponiendo que las familias le enseñen a los niños que las familias están constituidas, no por un papá y una mamá, sino que están constituidas por 2 papás y 2 mamás. Y es ahí donde nosotros debemos ejercer también nuestro llamado, nuestro mandato. ¿Qué vamos a hacer? Quedamos callados, esperamos el rapto. No. Esa no es la respuesta. Esa no es la respuesta. Esa no es la solución. La solución es sola Escritura. La solución es pararnos en la Biblia, vivir vidas de acuerdo a la Escritura, enseñar a los niños. Y ese es el error que cometen muchos padres cristianos, que mandan a sus niños al colegio y esperan que el colegio les forme a sus niños, cuando el colegio va a ser pedazo de la cosmovisión bíblica de un niño. ¿Y qué? Si es que la tiene. Los padres son llamados también a educar a sus niños, a sus hijos, en la fe. Eso nos enseña Deuteronomio capítulo 6. Oye Jehová, pues, nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y estas palabras estarán, ¿dónde? En los dinteles de tu casa, en las paredes de tu casa. Y las repetirás a tus hijos, al caminar, al sentarse, al levantarse, al acostarse. Por repetición. Aprenden los niños. Constantemente debemos estar sembrando la palabra del Señor, formando una cosmovisión bíblica para estos niños, para que cuando vayan al colegio y se enfrenten con estas mentiras, puedan ellos dar respuestas claras y concretas, no con la fe del carbonero. ¿Cierto? Entonces la intención de Dios al plantar a Adán y Eva en este huerto es que ellos llenen la tierra ¿de qué? Que se multipliquen y llenen la tierra ¿de qué? ¿Cómo Dios había creado al hombre? Los creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, si ellos se multiplicaban, si ellos fructificaban, tenían hijos y procreaban, la tierra iba a ser llena ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué ocurrió? La tierra fue llena ¿de qué? ¿Qué es lo que producimos hoy en día? Nuestros hijos salen a nuestra imagen y semejanza. David dice, en pecado me concibió mi madre. Y aquí que en maldad fui formado. Por lo tanto, lo que hoy día
llena la tierra no es la gloria de Dios, sino una imagen destrozada, una falsa imagen. Con un mandato claro, dice, lo labrará y lo guardará. Y además, para disfrutar de toda esta bendición que Dios había dado al hombre, le da un mandato claro. Vayan por favor al verso 17. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vamos entendiendo que el hombre fue puesto en un contexto de pacto. ¿Qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Un pacto es como una alianza, un pacto es un contrato. Pero el pacto del cual se está hablando aquí no es un pacto bilateral. No es un pacto entre dos personas de igualdad de condición. Es un pacto unilateral. ¿Quién está imponiendo el pacto? ¿Quién está imponiendo las condiciones? No encontramos al hombre entrando en una contratación con Dios, diciéndole, mira, si tú me tiras tantos días, yo puedo llegar a un acuerdo contigo. No encontramos eso. Encontramos a Dios colocando al hombre en un contexto de pacto. ¿Donde hay igualdad de condiciones? No es un pacto bilateral, es un pacto unilateral impuesto por Dios. Y ese pacto, ¿cómo lo sabemos que es un pacto que se está dando ahí? ¿Cómo sabemos que es un contexto de pacto? Porque encontramos 4 cosas súper importantes. Primero, la bendición. El hombre está rodeado de esa bendición. Segundo, hay una sanción. ¿Cuál es la sanción? Morirás. Si comas de ese árbol, morirás. También hay una promesa. ¿Cuál? Dios le dijo, de todo árbol que está en el huerto puedes comer. Eso involucraba o implicaba comer ¿qué? Del árbol de la vida. Por lo tanto, ahí está la promesa. Y hay una condición. ¿Cuál es la condición? Obediencia. 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 ¿Y el pecado cuál fue? ¿El engaño? ¿Porque Adán era un engañado? ¿O fue rebeldía de su propio corazón? ¿Ustedes piensan que Adán fue puesto en el huerto en un estado neutral moralmente? ¿Con una moralidad neutral que no sabía si escoger entre el bien y el mal? ¿Estaba así Adán? ¿No? Él estaba ordenado a hacer el bien. Y si estaba ordenado a hacer el bien era porque podía hacer el bien. Sin embargo, ¿qué escogió? El mal. Escogió rebelarse contra Dios. Así que el sermón lo vamos a desarrollar bajo esta temática. Hoy quiero enseñarle a ustedes cómo nosotros podemos ser salvos por obras. ¿Cómo podemos ser salvos por obras? Ahora soy arminiano. ¿Cómo podemos ser salvos por obras? Pero no tu obra, la obra de Cristo. Porque este pasaje eso nos enseña. Una obra que quedó ahí inconclusa. Un pacto que no se alcanzó a consumar. Porque Adán debía introducirnos a nosotros a la vida eterna. Adán no tenía vida eterna. Eso creen los católicos romanos. Adán no tenía vida eterna. Adán iba a tener vida eterna una vez que comiera o sellara el pacto con Dios. Al comer de ese árbol que representa un sacramento. El arbolito del pacto de la vida no era un árbol mágico. No era un árbol mágico. Era un sacramento. ¿Qué hace un sacramento? Señala y sella los significados. ¿Qué eran los significados? Que el hombre iba a tener una relación perfecta, inmutable, con Dios. ¿Y qué hizo Adán? No selló. No alcanzó a sellar el pacto. Comió del árbol que Dios le había mandado que no comiese. Entonces Adán iba a tener vida eterna. Adán iba a tener y gozar de esta comunión perfecta con Dios. ¿Pero qué hizo? En vez de sellar el pacto con Dios, ¿con quién selló un pacto? ¿Con quién hizo alianza? ¿Con quién selló un pacto y hizo alianza y estableció un contrato? ¿Con quién? Con Satanás.
Por eso cuando Dios sale al encuentro del hombre le dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Qué está diciendo? Voy a romper ese pacto maldito. Voy a hacer pedazos ese contrato. Voy a poner una separación. Entonces el hombre fue creado en un contexto pactual. Todos los hombres, quiero decir esto, todos los hombres están bajo un pacto. Los incrédulos están bajo el pacto de obras y por ese pacto son condenados. ¿Por qué? Porque no pueden cumplir. Pero nosotros estamos bajo ¿qué pacto? Un pacto de gracia. ¿Por qué es un pacto de gracia? ¿Por qué otra oportunidad? ¿Es eso el pacto de gracia? Otra oportunidad. No. El pacto de gracia es la ejecución del pacto de redención. ¿Qué es el pacto de redención? El pacto eterno de salvación. La elección que Dios hizo sobre su pueblo. Y cómo Dios consiguió y cómo Dios adquirió ese pueblo. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Él es aquel que cumple el pacto. Por lo tanto, el pacto de redención es un pacto entre el Padre y el Hijo. Y el pacto de gracia es un pacto entre el Hijo y su pueblo. ¿Y la condición cuál es? Es una condición de... ¿qué? ¿Obediencia evangélica? ¿Obediencia? No. Obediencia a la fe. ¿Pero quién pone la fe? ¿Quién hace que podamos tener fe y creer? Y ser introducidos a este pacto. El Espíritu Santo. Entonces la relación de este pacto, la relación donde Adán estaba, era un contexto pactual. Era un contexto de pacto. Donde él debía presentar obediencia. Una obediencia perfecta. No presentó obediencia. Se rebeló contra su Creador. Se rebeló contra Él. Y no quiso sellar pacto con Dios. ¿Y selló pacto con quién? Con Satanás. Por lo tanto, ¿qué hace el postrer Adán? ¿Quién es el postrer Adán? ¿Quién es el segundo Adán o nuestro mejor Adán? Cristo. Cristo es nuestro mejor Adán. Porque no solamente Cristo viene a morir por nosotros. Cristo no aparece en la historia de la redención como Terminator. ¿Se recuerdan cómo aparece Terminator? Vengo a matar a Sarah Connor, insertado en el tiempo, así descontextualizado de todo. Cristo no aparece así. Cristo no aparece así. Cristo aparece en un contexto, en una familia. Cristo fue un bebé. Cristo fue un niño. Cristo fue un joven, creció, se convirtió en un adulto. Y cuando se convierte en un adulto, el día que acepta y recibe su llamado, va a la sinagoga de Nazaret, toma el rollo y ¿qué lee? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado Jehová a dar buenas nuevas de salvación, a sanar a los quebrantados de corazón, a abrir las cárceles a los que están presos, a dar vista a los ciegos, a cumplir el pacto de gracia, pero también a cumplir el pacto de obra. No porque él tuviese necesidad de cumplirlo, sino porque lo cumple ¿por quién? Por su pueblo. Recordemos que Jesucristo es nuestro sustituto. Es nuestro sustituto. Y aquí quiero hacerte la siguiente pregunta. Por lo tanto, cuando Jesús estaba obedeciendo en todo al Padre, cuando Jesús obedecía en todo al Padre, en su encarnación, si Él es sustituto, ¿por quién estaba obedeciendo? Por ti. Jesucristo no solamente te representa en la cruz. Jesucristo no solamente muere por ti en la cruz. Jesucristo vive una vida impecable, intachable por ti. Amén. Jesucristo no solamente nos salva por su muerte, nos salva también por su vida. Y eso es lo que los teólogos llaman la obediencia activa y pasiva. Esa obediencia activa, sus obras, su bondad, Él lo estaba haciendo en favor o en sustitución de su pueblo. No como entienden algunos que la muerte de Cristo fue un borrón y cuenta nueva. Entonces, Cristo murió por mí, consiguió el perdón de mis pecados y ahora, ahora yo tengo que... ¿qué? Ahora yo me esfuerzo, yo trato de lograr la salvación por medio de la obediencia evangélica. Eso no es así. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia habla de un hombre que ha cumplido el pacto.
La Biblia habla de un hombre que ha presentado obediencia perfecta. Obediente y obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Jesucristo. Por lo tanto, todos los hombres hoy en día están luchando por mostrarse justos. Piensen en esto. Todos luchan por mostrarse justos. Todos están obrando, trabajando. ¿Por qué? Porque eso es lógico de su naturaleza. El obrar para conseguir justicia, el obrar para mostrarse justo, el obrar para encontrar un significado, el obrar para encontrar un motivo profundo en sus vidas. Tienen una bella familia, pero sin embargo no experimentan reposo. Tienen un buen trabajo, tienen un buen auto, tienen una buena educación, pero no tienen descanso. Tienen una buena cama, pero no logran descansar. Tienen una buena educación, pero no les garantiza el reposo. ¿Por qué? Porque los hijos de Adán no pueden cumplir el pacto de obras. Tú eres un hijo de Adán y no eres justificado por tus obras. No eres aceptado por Dios por tus obras, por tu desempeño. ¿Por qué te cansas? ¿Por qué te frustras? ¿Por qué te amargas? ¿Por qué te desesperas? Porque luchas constantemente por alcanzar justicia. Por encontrar justicias a través de tus obras. Y ustedes me pueden decir, no, si yo creo, pastor, yo creo que soy justificado por la fe. Bueno, entonces, ¿por qué te afecta tanto la crítica? Bueno, entonces, ¿por qué te afecta tanto que hablen de ti? Lo crees aquí, pero no acá. Y eso se llama una verdad muerta. Es ortodoxia muerta. Entonces, ¿qué viene a hacer este postrer Adán? ¿Qué viene a hacer este mejor Adán? ¿Viene simplemente a cumplir lo que Adán no pudo cumplir? Viene a consumar. Viene a terminarlo todo. Recuerden que Jesús es nuestra alfa y es nuestra omega. Si tienen su Biblia a mano, por favor, vayan conmigo a el versículo 15 del capítulo 2 de Génesis. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios pone al primer Adán, ¿dónde? En un huerto. Para trabajar el huerto, para labrar el huerto. Y desde ese huerto, ¿qué? Multiplicarse y llenarlo todo de la gloria de Dios. Vivir conforme a su llamado. Presentar adoración. Por lo tanto, ¿qué hace el postrer Adán? Vayan conmigo, por favor, a Juan. Les comento que Danilo también está predicando el Evangelio de Juan y la serie se llama El Regénesis. Y tiene toda la razón. Juan capítulo 20 dice, ¿cuál es el contexto de este pasaje? María llega llorando a la tumba de Jesús. Dice, pero María estaba llorando afuera junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. No sé, no está. Cuando había dicho esto, se volvió, ¿y a quién vio? Vio a Jesús, que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? No dice ¿qué buscas? ¿Qué dice? ¿A quién buscas? Y ella cuando lo vio, ¿qué pensó? Ella pensando que era el hortelano. ¿Quién era el hortelano? El primer Adán fue puesto para guardar un huerto. El primer Adán fue puesto en un huerto, como un hortelano, para guardar el huerto, para hacer crecer el huerto, para traer la bendición y la gloria de Dios desde ese huerto. Y el segundo Adán era ese que ve María. Y dice, oh, el hortelano.
nuestro mejor Adán, que viene de la tierra, que ha resucitado. Todos nuestros huertos son un desastre, son desiertos, son sequedales, son pastizales, son cardos y son espinos. Pero Jesús es el hortelano. Jesús es el verdadero Adán. Jesús es nuestro mejor Adán. Así que en esta mañana quiero animarte. Que si tu vida parece un huerto de espinas, que si tu vida parece un huerto de cardos, Jesús es el especialista. Amén. De esto hablaba la esperanza profética y bíblica del Antiguo Testamento, siempre hablando de traer la bendición a un huerto. Volvamos por favor a Génesis capítulo 2. Podemos ver la bendición, que hay un río en medio de este huerto y que está regándolo todo y llenándolo todo y cubriéndolo todo y trayendo la provisión para Adán. ¿Pero qué pasó? El hombre cayó, el hombre pecó, y ese huerto se transformó en desierto, cardos y espinos. Y a través de la Escritura, a través de la historia de la redención, vamos viendo profecías tales como que Dios va a abrir ríos en medio del sequedal, que Dios va a traer vida a los desiertos. Eso está hablando de la nueva creación que Cristo comenzó en la cruz. La esperanza de los profetas. Busquen por favor Isaías capítulo 51, verso 3. Verso 3 dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. En el primer huerto iba a salir la bendición para llenarlo todo. Y en la nueva generación, desde el segundo huerto, con nuestro mejor Adán, eso se cumple. Y eso se está cumpliendo en nuestras vidas. Como dice la tsunamita: venga, mi amado, a su huerto. Y Salomón dice de ese huerto que es fuente sellada, huerto sellado, donde Él solamente puede entrar. Así también es la relación de Cristo con su iglesia, de Cristo con su pueblo. Un huerto para Él, un huerto sellado. Un lugar que Dios está constantemente trabajando. Así que si tu huerto está lleno de espinas, si por tu descuido, por tu pereza, Jesús es el mejor Adán, quien puede guardarlo y labrarlo, trabajarlo y cultivarlo. Entonces vamos entendiendo que hoy en día todas las personas que están lejos de Dios, ¿bajo qué pacto viven? Bajo un pacto de obras. Y constantemente quieren lograr justificación, quieren lograr aprobación, quieren lograrlo ¿cómo? A través de obras. Pero nunca lo alcanzan. Nunca los alcanzan. Nunca alcanzan a tener descanso. Nunca alcanzan a tener reposo. Constantemente se esfuerzan, se esfuerzan, se esfuerzan. Lo tienen todo, pero no tienen reposo, pero no tienen descanso. ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tu vida? Si esa es tu situación, si esa es tu situación actual, donde tú te esfuerzas y no encuentras descanso, donde no puedes dormir por las noches, si esa es tu situación, quiero decirte, o te has alejado del Evangelio, o no estás viviendo por el Evangelio. Y quieres justificarte por tus obras. ¿Qué hizo Cristo?
el postrer Adán, cumplió. Presentó obediencia perfecta. Presentó una obediencia que tú no puedes presentar. Presentó obras que tú no puedes hacer. Y seamos honestos, tú tratas de ser mejor cristiano y un paso para adelante, tres para atrás. Y eso sucede porque tú quieres basar tu vida a partir de tus buenas obras y no vivir en la fe de aquel que te amó y se entregó por ti. De aquel que te amó y se entregó por ti. De aquel que te amó y tomó tu carga. De aquel que te amó y tomó tu condenación. De aquel que te amó y fue a la cruz y lo pagó todo. ¿Sabes por qué no encuentras descanso? ¿Sabes por qué no encuentras descanso? Porque no puedes presentar una obra perfecta. ¿Por qué Dios descansó? Génesis capítulo 2, versos 1 al 3. ¿Cuándo descansó Dios? Cuando hizo toda su obra. Entonces, descansó. No pasa así con nosotros. Siempre nos vamos a acostar con un par de ollas en la cabeza. Siempre nos vamos a acostar con un par de números en la cabeza. Siempre nos vamos a acostar con obras pendientes. Pendiente. ¿Por qué? Porque no podemos presentar una obra perfecta. Porque no podemos terminar lo que empezamos. Y así sucede con nuestras vidas cuando nos alejamos del Evangelio. Tratas por acá. Tratas de presentar, de cumplir, de hacer, te esfuerzas, te desesperas. Pero no encuentras descanso. No encuentras reposo. ¿Qué te ofrece Jesucristo? Jesús te ofrece una obra terminada. Jesús te ofrece una obra terminada. Ese es el reposo para el pueblo de Dios. Ese es el reposo bendito y consolador que entrega el Evangelio. El Evangelio te ofrece una obra terminada. Y por eso somos salvos. Somos salvos por obra, sí, por la obra de Jesucristo. La obra de Cristo, que para nosotros es gracia. Somos salvos por esa obra terminada, completa y perfecta. Amén. Jesús estando en la cruz, Él clama a su Padre y le dice: consumado es. La obra que me diste que hicieses, la he acabado. Completa. Esa es la gloria del pacto de gracia. Entonces tú no experimentas crecimiento. Tú no creces en la fe. Tú no avanzas en la fe. ¿Por qué? Porque quieres vivir bajo un pacto de obra. Y déjame decirte que esa es la peor estupidez que puedes cometer. Dios no es carga pesada. Dios no es una carga pesada. Dios no es una lata. ¡Ay, qué lata! Dios no es cansancio. Dios no es una carga pesada. Dios es descanso. Dios es descanso. Jesús es descanso a todas nuestras estúpidas formas de salvarnos. Te afliges, te metes en problemas, mientes, vuelves a mentir. ¿Por qué? Porque quieres buscar tu justicia, una obra perfecta que solamente Jesucristo te la puede dar. Esa es la gloria del Evangelio. Y Jesús le dice a los pobres en espíritu: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. El reposo de Dios. ¿Y quién es el reposo de Dios? ¿Quién es el reposo que Dios ofrece en el séptimo día? ¿Es un día cualquiera? Es la obra consumada y terminada de su Hijo Jesucristo. Es la obra consumada y terminada de Jesús. El reposo para los hijos de Dios. El reposo para todos aquellos que están cansados de intentar, de luchar, de vivir de apariencias. Cansados de vivir por la vida tratando de darle el palo al gato. Jesús es tu reposo. Jesús es tu descanso. Jesús es un yugo liviano. ¿Qué dijo Jesús? Ligera es mi y mi yugo es fácil. ¿Por qué? Todos vivimos bajo un yugo. Cuando nacemos en una familia estamos bajo el yugo del
de los padres. Y cuando nos casamos, ayúdanos, Señor, ¿cómo fue eso? Y cuando nos casamos, bajo un yugo. Y cuando estamos en el colegio, bajo un yugo. Y cuando estamos en el trabajo, bajo un... Pero ¿cuál es la diferencia del yugo que ofrece Jesucristo? Que Él llevó la parte más pesada, que toda la carga la lleva Él. Y es un yugo que no te va a destruir. Es un yugo que te protege. Es un yugo que te da sustento. Es un yugo que trae dirección y orden a tu vida. Dice, y en mí hallaréis, ¿qué? Descanso y reposo para vuestras almas. Esa es la gloria del Evangelio. Ese es el consuelo del Evangelio. Adán, aunque hubiese cumplido el pacto de obra, nunca nos hubiese introducido en el reposo. Aún así Adán necesitaba del mediador. Y ese árbol estaba tipificando ¿a quién? Al mediador. Por eso cuando el hombre peca y es expulsado del huerto, ¿qué se cercó? Se cercó el camino al árbol de la vida. Había una espada que revolvía por todos los caminos para que el hombre no pudiese volver al árbol. ¿Qué estaba diciendo? Esa señal potente que Dios puso ahí, le estaba diciendo al hombre, nunca tendrás reposo lejos de mí. Nunca encontrarás descanso. Nunca encontrarás reposo. Nunca encontrarás respuesta. Nunca encontrarás alivio. No tienes parte conmigo. Eso estaba diciendo esa espada encendida. Pero ha llegado el mejor Adán. ¿Y qué nos dice? Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo no soy el plan B de Adán. Yo no soy una posibilidad. Yo soy lo real. Yo soy lo concreto. Yo soy el descanso para ti. De esto se trata el Evangelio, hermanos. Déjate de salvarte por ti mismo. Déjate de andar tratando de impresionar a la gente. Deja eso. Es tan valioso el Evangelio para nosotros. Es tan potente creer en la justificación por la fe. Martín Lutero dijo que la iglesia y el futuro de la iglesia depende de esta doctrina. En esta doctrina es que la iglesia se para o se cae. ¿Por quién eres salvo? ¿Por qué obra? Por la obra que Cristo cumplió. Por la obra que hizo de ti. Por la obra que Jesús logró completamente. Entonces el contexto donde está el hombre es un contexto de pacto. Y ya sabemos que todos los hombres están bajo ese pacto. ¿Y tú bajo qué pacto estás? ¿Obras o gracia? Gracias. ¿Obras o gracia? ¿Obras o gracia? ¿Tus obras o la obra de Cristo a tu cuenta? Tus intentos fallidos, tus miles de intentos fallidos, tus miles voy a hacer y no alcanzaste, o la obra perfecta de Jesucristo, completa de principio a fin. Tus miles de falsas decisiones, o la decisión perfecta de Jesucristo de decir, Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado porque tu ley está en medio de mi corazón. ¿Dónde basas tu seguridad como cristiano? ¿Dónde basas tu seguridad como hijo de Dios? Si sigues mirando tus obras, lo único que se espera es muerte, es fracaso, es cansancio. Pero si miras la obra de Cristo, ahí está el reposo. Ahí está el reposo para ti. En Adán no hay reposo. Nunca logró.
e introducir al reposo. En Jesús hay reposo. En Jesús hay descanso. En Jesús hay descanso para nuestras almas sedientas. Busquen por favor, por último, Ezequiel, verso 36. Ezequiel, verso 36, 33. La esperanza que tenían los profetas de esta restauración del huerto. Porque el huerto nos habla de qué? De nuestro comienzo, de nuestro origen, hacia dónde vamos, cómo se va a llenar todo. Ezequiel capítulo 36, verso. Dice así. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. ¿Hay alguien que viene de un pasado de pura ruina? ¿Hay alguien que viene de un contexto familiar de ruinas? Jesús es experto. Y la tierra asolada será labrada. En lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como él. Nuestra vida en el viejo Adán es asolada, es cardo, es espino, es trabajo angustioso, sin ningún fruto. Pero nuestra vida, nuestro mejor Adán, es un nuevo huerto donde podemos empezar. Es un nuevo comienzo, es una nueva creación, es una nueva esperanza, es una nueva vida. Es vida y vida en abundancia. Amén. Es vida y vida abundante. No vivamos con la esperanza en Adán, en tu viejo Adán. Porque eso es lo que hace tu viejo Adán. Tratar de reconstruir algo que no puede. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Plantó un huerto en ti y Él es el hortelano. Él es el que cuida el huerto. Él es el que trabaja ese huerto. Y Él hará que ese huerto dé fruto. Y Él hará que de ese huerto venga la bendición de Dios. Y Él hará que de ese huerto, desde ese huerto, se llene toda la tierra del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Esa es la obra de Dios en su pueblo. Pacto de obras nunca fue cumplido por el hombre. Ya sabemos que por la moral nadie se puede salvar. ¿Quién lo cumplió? Solo Cristo. Y le introducen un mejor pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto, dijo Jesús, que es vertida por ustedes para salvación. Pónganse de pie y vamos a orar.